libres. En este día quiero proponerte que reflexionemos en torno a dos palabras, dos términos, dos palabras que nos ponen a nosotros a pensar en nuestras vidas, y es la palabra libertad y la palabra la verdad. Y usted puede decir, ¿y cómo podremos nosotros unir la libertad y también la verdad? Me llegan, quiero que reflexionemos estos dos términos, porque en el día de hoy, 28 de enero, se celebra en la Iglesia Católica el día de Santo Tomás de Aquino. Y Santo Tomás de Aquino, que ha sido un gran intelectual, un gran santo, grande en sus pensamientos, también lo que hacen, la verdad, lo que han hecho, la biografía de su vida, también han dicho que es grande en su estatura, en su tamaño, fue un hombre también grande. Santo Tomás de Aquino se hizo grande hablando de la verdad, y la verdad como un camino para llegar a la libertad. En la promoción de este programa decimos que para ser libres necesitamos conocer, necesitamos saber, para que nosotros podamos ser libres. San Ignacio de Loyola decía que no es libre el que toma una decisión, sino el que conoce sobre la decisión que toma. Esa es una persona libre, el que conoce sobre la decisión que toma. Santo Tomás de Aquino decía, para ser libre yo tengo que caminar en la verdad. Y la libertad siempre va a ser una libertad para aquellas personas que buscan el bien propio, el bien de los demás. Siempre va a ser. Cuando una persona anda en la oscuridad, en el mal, según Tomás de Aquino, no puede ser una persona, no es una persona libre, porque no está acompañado de la verdad. El Evangelio, según San Juan, en el capítulo 8:32, dice que conocer la verdad es el camino para la libertad. Conocerán la verdad y esa verdad les hará libres. En este tiempo, ¿qué importancia tiene para los hogares, para las familias, que nosotros podamos caminar en la verdad? Que nosotros podamos caminar de manera libre, aunque tengamos límites, porque la libertad no significa que no tengamos límites. Sí, el primer límite lo tenemos con nosotros mismos, con el entorno social, ¿verdad? Con las personas que nos rodean tenemos nuestros propios límites. La misma existencia finita, la existencia humana, al ser finita, es limitada, tenemos los límites. Sin embargo, cuando hablamos de la libertad y de la verdad, entonces es Dios. Y en Dios nosotros podemos caminar siempre libres. Hay un sacerdote en la iglesia, un sacerdote del siglo pasado, que durante el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, este sacerdote fue apresado por el régimen nazi, fue llevado a un campo de concentración en Múnich, y en este campo de concentración fue metido en un calabozo, y él les decía a los guardias que lo llevaron preso y que lo cuidaban, y él les decía, yo soy, o no yo soy, sino él les decía, ustedes son menos libres que yo. A pesar de que pueden salir de acá, ir a sus hogares, caminar en sus casas, pueden trabajar, volver en la calle, y un recluso no puede hacerlo, pero él les decía, yo soy más libre que ustedes. Y con su vida lo demostraba. Lo mismo le pasó a los apóstoles, a Pedro y Pablo, cuando eran apresados por las autoridades judías, porque predicaban al resucitado. Ellos, estando en la cárcel, pero eran más libres que sus propios opresores. ¿Y en qué puede ser esto trasladado a nuestro ambiente familiar, por ejemplo? ¿Cómo nosotros podemos trasladar esta idea de caminar en la verdad y en la libertad en nuestros hogares? Pues el Evangelio de hoy
hoy 28 de enero, hemos leído el Evangelio según San Marcos en el capítulo 4, del 21 al 25, y aquí Jesús habla de dos cosas. En primer lugar, habla de la luz. La luz. Inmediatamente escuchamos el término verdad es luz, es la luz. Jesús dice que no se prende un candil para meterlo debajo de una cama o de un celemín, dice el texto. No se puede prender una luz para ponerla debajo, no. La luz debe ser puesta en el candelero para que alumbre a todos. Esta es la verdad, la que debe ser vista por todos los seres humanos, por todos en el hogar. La verdad, y que Jesús entonces va también a decir, no hay verdad oculta que no llegue a descubrirse, no hay nada oculto. En otra ocasión le dijo a los discípulos, lo que les digo a ustedes en secreto, pregónenlo en la azotea, porque no hay nada oculto que no llegue a saberse. La verdad no puede mantenerse oculta. Claro, el Señor está hablando en un contexto de persecución, y en los contextos de persecución la gente está muy atemorada, muy temerosa, tiene mucho miedo, y en este contexto de miedo es normal que la gente tienda a silenciar la verdad. El que tiene miedo fácilmente habla mentira. Santo Tomás decía, dejar de decir la verdad es ya estar en la mentira. Entonces, nosotros podemos hacer un análisis y en nuestras comunidades, cuando la gente deja de hablar la verdad y que usted sabe que algo es verdad y usted se calla, no dice, no habla de ese tema. No piense entonces que está haciendo algo bueno. No, porque yo solamente sé la verdad, pero no la estoy diciendo. Pues ya está en la mentira, decía Santo Tomás de Aquino. Y el Señor Jesús hoy nos lo ha dicho. La verdad no puede estar escondida. La verdad tiene que salir, tiene que ser conocida, tiene que ponerse en el candelero. El hecho, ¿verdad?, de Jesús, porque a esto es lo que se está refiriendo el Señor. Cuando Él está hablando a estos discípulos y a toda la muchedumbre, como dice el capítulo 4 de Marcos, Él va a decir, no hay verdad que no llegue a saberse. Está hablando de Él, de su persona como la verdad. Es un texto que se está refiriendo, repito, a una comunidad cristiana en persecución del Imperio Romano. Y ante las persecuciones, siempre la tentación es acallarse la boca. Porque, imagínense, cuando todo el mundo quiere encontrar algo con que ajusticiar a unos cristianos que no eran minorías, no era un grupo, vamos a decir, de tanta multitud en la población, sino que eran minorías. Y estos, es posible que le llegase el momento en el que no se sintiesen tan motivados para predicar el evangelio de la salvación, el evangelio de la resurrección, el evangelio de Jesús. Y Jesús dice, esa verdad va a salir a la luz. No, una vela no es para meterla debajo de la cama. La vela, ¿verdad? La luz, que cuando nosotros decimos la vela, nos referimos precisamente a la luz. Y cuando hablamos de la luz en el cristianismo, nos referimos a Jesús, porque Cristo es la luz. Es Cristo la luz. En una ocasión, alguien me preguntó en el WhatsApp, me dijo, ¿y está correcto que yo prenda una vela en mi casa? Por ejemplo, si un día, o mucha gente que usa tener un pequeño hogar, un pequeño altar, o que yo le prenda una vela y que tenga la Virgen de Altagracia y que yo la venere, ¿está bien que yo le prenda una vela? Y yo le decía, cambia el lenguaje, que para nosotros no prendemos vela, prendemos la luz, porque es un signo, es un símbolo. Prender la vela no es la vela como tal, es la luz. Y entonces, bíblicamente, ¿quién es la luz? La luz es Cristo, por tanto, no es prender una vela. Ahora, si se le va a dar un estilo, un tinte de brujería, ya eso es otra cosa. Ahí tiene otro sentido.
Una vela prendida en un altar donde se practique hechicería es otra cosa totalmente distinto a un velón o la vela que nosotros prendemos en el altar, en la Eucaristía, porque aquí es el signo de la luz, signo visible, y Cristo es la luz. Cristo es el sol que nace de lo alto, por eso usamos el signo de la luz. Entonces, la luz no es para estar metida debajo de la cama. La luz es la verdad, y esa verdad no es para que usted se la calle, no es para que usted esté siempre en silencio. Y gente que se sabe la verdad de un tema, que sabe cuál es la verdad de un tema. A veces en el hogar, usted sabe cuál es la verdad de ese tema en el que se está discutiendo, de ese tema en el que se está polemizando, que están los hermanos peleándose en el hogar, y usted sabe cuál es la verdad. Y si tiene miedo, es posible que esté callado, porque la gente se calla por miedo. A veces puede pasar en la pareja que uno de los dos sabe que hay un tema que es la verdad que va a salir a la luz, pero tiene miedo. Porque el mismo Santo Tomás de Aquino nos decía a nosotros, nos dice en una de sus frases, en uno de sus libros, dice Santo Tomás, decir verdades hace perder amistades. Decir verdades hace perder amistades. Este temita yo lo subí en el día de hoy en mi canal de YouTube. De mi canal de YouTube lo subí y mucha gente ha escrito algunos mensajitos diciéndome, realmente a mí me ha pasado así. Hay mucha gente que me ha dicho, a mí me ha pasado así. Gente que ha llamado a otra persona para decirle la verdad, para aconsejarlo con amor, y el otro lo que hace es que hace perder la amistad. Hay en muchas ocasiones que a veces en la familia o en las amistades es posible que tú sabes que debiste llamar a un amigo tuyo para decirle un error, para decirle un problema, para llamarlo la atención, pero tuviste miedo de perder su amistad y decidiste mejor callarte esa verdad. Santo Tomás decía, decir verdades hace perder amistades. Pero ¿a qué te invita Jesús? ¿A qué te invita Jesús? Jesús dice, la verdad les hará libre. La verdad les hará libre. Por tanto, esa verdad que es la luz, que es Dios, no puede estar metida debajo de la cama, del celemín. Marcos 4:21 dice, no se prende una luz, no se prende la luz para estar metida debajo de la cama. No, cuando ese prender la luz es que en tu conciencia, en tu conocimiento, te diste cuenta de la verdad, te diste cuenta del hecho real. Y repito, por miedo hay mucha gente que conociendo esa verdad se calla la boca, no la habla, porque a veces decir verdades hace perder amistades. No, que tuve miedo a que ya tú no me quieras hablar más. Hay mucha gente que lastimosamente dice, yo sabía que ese matrimonio se iba a desbaratar, yo sabía que ese matrimonio no iba a seguir, pues ya tenía la verdad, tenía conocimiento de la verdad, pero no fue capaz de buscar el momento preciso, de buscar el espacio conveniente y llamar la atención, llamar en el nombre de Jesús con cariño. A esta frase de Tomás deberíamos nosotros agregarle, decir verdades hace perder amistades, pero siempre y cuando se busque el momento preciso, se busque la misericordia, porque en el decir esa verdad tenemos que ser misericordiosos también. Tenemos que ser personas de misericordia. No podemos decir la verdad sin misericordia. Porque decir la verdad fuera de la misericordia, sin la misericordia, entonces nos convertimos en personas hirientes, que herimos a los demás fácilmente, aún con la verdad. No, la verdad siempre tiene que salir a la luz, pero que nunca esté desprovista de la misericordia. Primero, el amor. Y ese amor hace que yo haga el bien por los otros. A veces que me meta en lío por los demás. Que me meta en lío por los demás. Me acuerdo mucho
de esa parábola de Lucas 10. Lucas 10 nos presenta esa parábola cuando el samaritano se encontró a un hombre herido y fue capaz de meterse en problema, porque él bajarse de su cabalgadura, tomar al herido, echarse tal vez a que lo pudiesen acusar a él y llevarlo sin ser él el culpable. En nuestros sectores hay muchas personas que sencillamente por decir yo no me voy a meter en eso, cometen pecado de omisión. Yo no me meto en eso, no me meto en ese lío. Y a veces son problemas de la misma familia, pero decidimos no meternos en ese problema, no meternos en ese lío. Y entonces nos aislamos. El miedo es el recurso más fuerte que usa Satanás. El miedo es el recurso más fuerte que usa Satanás para callarnos, para silenciarnos y que para en ocasiones la verdad no sea dicha. La verdad no sea dicha. Cuando la persona vive en la mentira, repito esta idea, no es libre, no puede ser libre. Una persona en la mentira es una persona esclava, es un esclavo. Dios, el mismo Jesús ya lo ha dicho. Si quieres ser libre, haz un examen, vive en la verdad. Vive en la verdad. Por tanto, hermanos y hermanas, después de esta reflexión, si uno se pone a pensar las veces en las que ha cometido la mentira, ha hablado la mentira, o ha decidido callar la verdad, o ha decidido no decir la verdad, o no vivir la verdad, aún conociéndola, la mentira siempre tiene como preámbulo el miedo. El ser humano por miedo miente. ¿Tiene miedo a qué? El que anda en la mentira, ¿a qué tiene miedo? ¿Cuál es el miedo? El que anda en la mentira anda en el miedo. Entonces podemos nosotros pensar en nosotros mismos cuando vemos esta palabra de Dios, el capítulo 4 del Evangelio de Marcos, que es una catequesis, es una enseñanza, primero en parábolas. Jesús primero nos explica la parábola del sembrador, la explica a una gran muchedumbre, a una multitud de gente, grandísimo, que tuvo él que subirse en una barca, predicar la parábola del sembrador. La gente no entendió, se quedó un grupito ahí con él, con los discípulos, y le dijeron: Señor, ¿y qué quiere decir eso del sembrador? Y después de ahí el Señor explica nuevamente la parábola. Luego nos viene a nosotros a decirnos eso, a los discípulos que estaban miedosos, y les dice: la verdad siempre tiene que estar por encima. No tiene sentido la luz para estar escondida, ni siquiera existiría la luz a escondida. No, la luz donde está, ella hace huir inmediatamente la oscuridad. La luz y la oscuridad, decía San Agustín, no se juntan, por eso la oscuridad no existe. San Agustín va a defender de que el mal no existe, existe la ausencia del bien. Él mismo va a decir, la oscuridad no existe, existe la ausencia de la luz. O San Agustín, estas cosas así, por ejemplo, él va a decir, el hambre no existe, existe la ausencia, ¿verdad?, de estar saciado. En este caso, él va a desarrollar este pensamiento teológico y filosófico también, en el caso de San Agustín. Pues ese es el papel de la luz. Ese es el papel de la luz. La luz debe vivir en nuestros corazones porque la luz es Cristo, hermanos y hermanas. La luz es Cristo. Y ojalá que todos nosotros busquemos caminar siempre en la luz. Y si caminamos en la luz, andaremos en la verdad y seremos personas libres. Hablaremos, diremos lo que tengamos que decir, porque caminamos en la verdad. No hay que estar escondiendo la verdad, no hay miedo porque somos libres. Entonces quiero que meditemos en un momentito, hermanos, esa frase de Jesús. Jesús, aquí mismo en el capítulo 4 de Marcos, dice: atención a los que me están escuchando. La medida que usen, la usarán con ustedes.
Él está hablando el mismo discurso que estuvimos hablando ahorita de la verdad, de la luz que no puede estar escondida. Y entonces inmediatamente les dice a toda la muchedumbre que le escucha, la medida que usen, la usarán también con ustedes. Y esto cae tan bien porque a veces nosotros somos tan fuertes para hacer juicios. Y ustedes ven que a veces somos personas duras haciendo juicios de valor. Incluso aquí cabe el tema de las personas que les gustan juzgar a otras personas, condenarlo. Entonces tomamos el puesto de ser jueces. Cuando una persona toma el puesto de ser juez, ya pierde automáticamente la parte que nos toca a nosotros de amar, de ser misericordiosos y de ser misericordiosos como Cristo. Pues la medida que usen, dice Jesús, la usarán también con ustedes. El corazón nuestro debe ser un corazón que ama, debe ser un corazón de amor a los demás. Y ese amor es un amor que nos lleva a ser misericordioso. Incluso las raíces hebreas de amor y de misericordia son las mismas, son los mismos, son palabras que vienen de la misma raíz, que tiene que ver con la entraña, con las entrañas, ¿verdad?, de la persona. El amor nos lleva a nosotros a ser misericordiosos y la misericordia nos lleva a ver a la otra persona no tanto en sus actos, sino en sus miserias. Y por eso Jesús tuvo tanta compasión con los que sufren, pero también compasión con los pecadores, con los pecadores, con los publicanos, con las personas mal vistas en el pueblo. Cuidado, dice el Señor, atención, la medida que usen, la usarán con ustedes. A veces dentro del cristianismo nos encontramos a mucha gente de mucha oración, de mucha espiritualidad, de mucha piedad, valga decir más que espiritualidad, podríamos decir mucha piedad, de muchas novenas, de muchos rosarios, pero las medidas suelen ser medidas muy fuertes, suelen ser personas con juicios muy fuertes, personas que, para continuar con el tema que decíamos ahorita, hasta para decir la verdad, suelen ser personas muy fuertes, y esta verdad, repetimos, no debe estar desligada de la misericordia. En una ocasión yo vi que una profesora, cuando yo estaba en el seminario, corrigió fuerte a un compañero, lo corrigió muy fuerte, y después él se acercó a mi persona y me dijo, esa corrección que me hizo mi profesora me hizo sentir tranquilo y en paz, porque sentí que ella corrigiéndome fuerte y diciéndome la palabra fuerte, pero yo pude sentir que ella me ama, pude sentir su amor, pude ver su misericordia en la corrección. Y yo digo, aquí es donde debemos pedir mucho a Dios el discernimiento y el don del consejo, el don de poder decir siempre la verdad, pero que esa verdad esté acompañada de amor tremendo, de una compasión tremenda a la otra persona. No tomar una medida fuerte como si a nosotros no nos van a medir también, como si no nos van a medir también a nosotros. Pues en este mensaje está el corazón de Cristo, está el corazón de Jesús, porque fue precisamente su vida. La gran autoridad de Cristo en su prédica es que era una prédica acompañada de su vida, Decía Blas Pascal, y después esta frase la repitió mucho el Papa Pablo VI y Juan Pablo II. Pascal decía, el mundo necesita más testigos que maestros. Juan Pablo II entonces decía mucho, el mundo oye más a los testigos que a los maestros. Y si escucha a un maestro es porque también da testimonio. Cuando hablamos de testigos, es una persona de testimonio.
no es sencillamente una gente que sepa mucho, que haya leído mucho libro y que tenga mucho conocimiento. Eso no basta, eso no basta. Hace falta ese testimonio cristiano que lleva a la gente a caminar en el amor, a caminar en la misericordia, a caminar en el bien, a caminar en la búsqueda del bien para los demás. Eso lo hace el testimonio, eso lo hace el testimonio, pero un testimonio arraigado en el corazón de Cristo, arraigado en la búsqueda, ¿verdad? Cada vez más de la cercanía con Dios, de la cercanía con Dios. Y en este momento nosotros hablamos precisamente de esa unidad que debemos tener nosotros los cristianos con Cristo, y esa unidad con Cristo nos llama obligatoriamente a un modo de vida con los hermanos, a un modo de vida con los que viven con nosotros, a un modo de vida con nuestros vecinos, a un modo de vida con nuestros compañeros laborales, a un modo de vida con los amigos, a un modo de vida con los cercanos, a un modo de vida con los lejanos también. No se puede vivir cercano a Cristo, una espiritualidad por allá arriba, por las nubes, y entonces vivir mal con las personas que viven con nosotros. No, es una dicotomía que en Dios no tiene sentido. No, mientras más unido a Cristo yo estoy, entonces yo vivo mejor con los hermanos, vivo mejor en el hogar. Esa unidad con Cristo debe verla aún el que no es cristiano. El que no es cristiano, en tu casa, si hay uno en tu casa que no es cristiano, pero te ve a ti viviendo como Cristo quiere, ese que no es cristiano lo reconoce y se da cuenta y dice, caramba, yo no soy cristiano, pero reconozco en esa persona que sigue a Dios. Reconozco que esa persona es de bien. Mahatma Gandhi decía, yo creo en Dios, en el Dios que yo no creo es en el Dios de los cristianos. Precisamente por eso, porque nosotros, siendo cristianos, no damos testimonio, y si no damos testimonio no estamos capacitados para llamar a otra persona y decirle la verdad. No estoy capacitado, si no doy testimonio de Cristo, no puedo llamar a otra persona y decirle la verdad. Si yo doy testimonio de Cristo, me siento libre para llamar a cualquier persona y decirle la verdad, y decirle su error, porque yo doy testimonio. Primero es que vivo en la libertad, lo que decíamos ahorita de Santo Tomás de Aquino. Vivo libre. Entonces, si no doy testimonio, no soy libre, y por tanto pasan meses y yo viendo a una persona en mi casa que está cometiendo un error, pero no tengo la libertad de llamarlo y decirle, mira, óyeme, excúsame, pero tú te estás dando cuenta el daño que le está haciendo a tus hijos. Tú te estás dando cuenta el daño que le está haciendo a esta familia. Tú te estás dando cuenta el daño que le está haciendo al honor de este hogar. Tú te estás dando cuenta el daño que te está haciendo a ti mismo. Te estás dando cuenta. Y que en ese reprender, como dice el Evangelio, si un hermano tuyo está haciendo algo malo, hálalo a sola y repréndelo. Es la palabra reprender, está ligada en el lenguaje bíblico a la palabra expulsar demonio, a la palabra expulsar el mal. Lo que se reprende, ¿verdad? Tiene que ver con el mal. Y Jesús dice, repréndelo, repréndelo. Estamos hablando aquí en el texto de la corrección fraterna, capítulo 18 del Evangelio de Mateo. Dice, si tu hermano está en un mal, está en la oscuridad y tú te diste cuenta, llámalo en el amor, repréndelo a solas. Ya el hecho de llamarlo a solas, decirle el mal, significa que lo amas. Si no te escuchas, dice el Señor, llámalo entre dos. Si no escucha a esos dos, a una reunión en la familia. Y aquí te llenas de valor, vamos a ver si es verdad. Te llena de valor. Sea una reunión en tu familia, en tu hogar, porque ya a ti no te escuchó. No escuchó tampoco entre dos. Pues haz una reunión en el hogar, en la familia, en la comunidad. El Señor va a decir en la comunidad, porque este capítulo 18 es un capítulo eclesial en el Evangelio de Mateo. En el capítulo 18 empieza el discurso eclesiástico,
Todo lo que queremos saber sobre la comunidad cristiana hay que buscarlo en el Evangelio de Mateo del capítulo 18 al 23. En el capítulo 24 empieza el discurso escatológico, la escatología, las cosas venideras. Por tanto, por eso dice el Señor, llama a la comunidad, porque se está refiriendo a un contexto eclesiástico, a un contexto de iglesia. Llama a la iglesia, a los hermanos de la iglesia. Y aquí hay un problema, porque hay un hermano que se nos está desviando y tenemos que resolverlo. Ahora, si no le pone atención ni siquiera a la comunidad, dice el Señor, considéralo como un pagano, o un pagano, sí, ciertamente, un impío, podríamos decir. Y yo a veces me hago la pregunta, cuando Jesús dice, considéralo un pagano, ¿qué quiere decir Él? ¿Qué quiere decir Jesús cuando dice, considéralo un pagano? ¿Cómo tenemos nosotros que tratar a un pagano, a un publicano, a un extranjero? Pues busquemos, no una respuesta tal vez en nuestra memoria, como uno quisiera, no. Busquemos en la Biblia cómo Jesús trató a los paganos. Trató de buscarlo, los trató como paganos, pero tratando de traerlo al redil, traerlo a la iglesia. Pues fíjense que nosotros hablando de esta frase de Cristo, la medida que usen, la usarán contigo también. Él te está diciendo, hermano, sé misericordioso con el que tú sabes que debes corregir. Sé misericordioso, pero no te quedes callado. No lo postergues, no lo dejes para después. No permita que se sigan cometiendo más y más errores. No, pero sé misericordioso porque la medida que use, la usarán contigo. No condenes a nadie. No diga, usted se va para el infierno. Usted se va a quemar en el infierno. No, no condene a nadie. Cuidado con eso. No mande a nadie al infierno, que eso no te toca a ti. No lo mande para el infierno. No lo condenes. Pero sí sé misericordioso con él. Debe ser totalmente misericordioso con el hermano. Con ese cuidadito, sabiendo que, o la frasecita esa que nosotros conocemos mucho, cuando tú señalas con un dedo, hay tres que te están señalando a ti. No señales, no juzgues a nadie, no juzgues y no serás juzgado, dice otra parte en el Evangelio. Pues Jesús nos bendice a nosotros. Si Él hoy nos pone a reflexionar esta temática, es porque Él nos da la fuerza para nosotros seguir adelante. Y si esta reflexión crea un poquito de atención en tu ser, es porque algo hay de eso, porque el Espíritu Santo está hablando en ti, porque tú estás escuchando a tus oídos palabras, pero aquí en el corazón habla el Espíritu. Hay un filósofo francés llamado Henri Bergson, un filósofo francés, que él decía, cuando una palabra de un místico crea roncha en mí, es porque en mí hay algo de místico, decía él. Cuando las palabras de un místico llaman mi atención, es porque algo de místico hay en mí. Otro pensador decía, los iguales se juntan, y yo le pongo atención a lo que oigo, pero en tanto hay algo de eso que escucho en mi persona. Hay algo de eso que oigo en mí. Por tanto, esa palabra de Dios que te llama la atención, no la dejes ir. No haga que la palabra de Dios, como pasa con muchos de nosotros, que nos entra por aquí y nos sale por aquí. No, debemos ser más dóciles a la palabra de Dios, a la Biblia, a su mensaje, el mismo mensaje de Cristo en los evangelios. Por tanto, esta palabra de Dios, pidámosle a Él que nos ayude, que nos acompañe a vivirla, porque en definitiva seguir a Dios es unirnos a Cristo, pero vivir la comunión con los hermanos. Esa es la cruz de Cristo. La cruz tiene 4 dimensiones, una dimensión que nos manda al cielo, otra dimensión que tiene la cruz que llega a la tierra, para que sepan que nosotros tenemos los pies sobre la tierra, pero tiene 2 dimensiones horizontales, porque no podemos vivir solamente una conexión vertical con Dios, de mí y Dios, mi relación y Dios y ya. Eso es falso, es un cristianismo falso que mucha gente lo quiere vivir hoy día. No, la cruz de Cristo, esa que Jesús nos mandó a cargar para seguirle a Él, implica una dimensión horizontal. Y esa dimensión horizontal es que me llama a ir
a la convivencia con los hermanos, la convivencia con los demás. Si yo me mantengo unido a Cristo, debo vivir bien con los hermanos. Así que, sin miedo, en la libertad de los hijos de Dios, también los hijos a veces deben llamar a los padres y decirle: papá, mamá, abuelo, abuela, pero usted es una persona que ora mucho, por tanto debe ser más misericordioso. Debe decírselo. En el Señor, con misericordia, dice: usted reza mucho, usted no se pierde una misa. Pues sea también un poquito más misericordioso, sea un poquito más flojo. Tenga las dos manos como una pintura que representa las dos manos del padre del hijo pródigo cuando lo abraza, y entonces la imagen de aquel lado presenta una mano de hombre y una mano más sencilla, como si fuera una mano femenina. Porque muchos espirituales dicen que así deben ser los padres. Los papás en el hogar deben hacer así: una mano fuerte, una mano bien débil también. Una fuerte y una débil. En ocasiones hay que ser fuerte, porque entonces esos papás que dejan que sean los muchachos ya que tomen las decisiones en la casa, eso tampoco sirve. Pero una mano fuerte en el hogar, pero otra débil, débil. Y entonces, entre las dos, hacer el equilibrio, como hizo Jesús. En ocasiones enfrentó a los discípulos, en ocasiones enfrentó a los fariseos, a los maestros de la ley, a los de por allá. Jesús los enfrentó. Y cuando convirtieron el templo en una cueva de ladrones, Jesús volteó la mesa y desparramó las monedas de los cambistas. Pero en otra ocasión también el Señor fue capaz de decir: Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Jesús, una mano fuerte cuando tenía que ser fuerte, otra mano bien débil cuando tenía que ser débil. Así es tu vida con respecto al tema de hablar la verdad. Fuerte para no tener miedo, pero débil para saber buscar el momento. No siempre, no en todo momento, ni en todos los tonos, ni delante de todo el mundo. No, hay que ser débil también. Y esa debilidad, lejos de ser mala, es la debilidad de la misericordia de Dios. Que el Señor nos conceda siempre esta gracia, que el Señor conceda la gracia a cada familia que nos escucha, a cada familia que puede compartir este mensaje.